días, muy buenas tardes. Estamos aquí con Cristian Ceballos desde Argentina. Él es el fundador de la Escuela Ética. Me lo voy a leer porque es una persona muy interesante que tiene varias líneas y varios proyectos que está regalando al mundo, porque bueno, el que estamos por presentar hoy es totalmente gratuito, pero os contaremos ahora en un momento. La Escuela Ética es una de las escuelas que ha fundado Cristian, basada en las enseñanzas herméticas, que ahora nos contarás más, Cristian, que esto es muy interesante. También lo podéis encontrar en tupropiocamino.org, que es la página web que él coordina. En los vídeos de YouTube y en su canal de Cristian Ceballos. Os pondremos todos los enlaces abajo como siempre, pero para que le conozcáis, es una persona que ha escrito un libro, El secreto de Prometeo, y tiene otro por venir. Además de conferencias alrededor del mundo en varios países, tanto de habla hispana como habla inglesa, sobre el origen oculto del ser humano. Y en general podríamos decir de Cristian, por lo poquito que te conozco, Cristian, pero con las ganas de conocerte más, que eres una persona que te gusta transmitir a través de la experiencia para que el público, la persona que te siga, pueda hacer prácticas y a su vez originar espacios de crecimiento que cada uno tendrá que encontrar el suyo, ¿cierto? Bueno, ante todo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para vos, un gustazo conocerte. Muchísimas gracias por abrir entonces tu casa para que nos encontremos. También un gran saludo a todas las personas que se encuentren con este video. Llega hoy, mañana, en el presente, en el futuro. Como digo, siempre que uno graba estos mensajes, son como un mensajito dentro de una botella que empieza a circular por el mar del universo, y cuando mensaje y quien tiene que recibir el mensaje polarizan y se encuentran justo en el momento adecuado. Así que bueno, muchísimas gracias entonces por abrir el espacio. Y respecto, bueno, a todo lo que dijiste de mí, que te agradezco, voy a creerme todo lo que dijiste. Bueno, yo lo he sacado de ti, así que tendremos que creer. Bueno, de las tareas, vos fijate que sí, es como mencionás, o sea, yo hace muchos años que recorro el camino del hermetismo, y hace un par de años, más o menos unos 4 o 5 años, entendí que es el momento de transmitir mi experiencia a quien guste recibirla, para que eso lo use como base para generar su propia experiencia. Y una de las cuestiones principales que yo encontré es que muchas veces cuando se habla del hermetismo, de los temas de herméticos y de ocultismo y de toda esta cuestión, queda como en una cosa muy filosófica, ¿no? Uno rápidamente lo relaciona con el Kybalión, con Hermes, con la Cábala, y con libros, y con más libros, y con más libros. Entonces descubrí que lo interesante de transmitir la experiencia es transformar toda esa filosofía y toda esa teoría en realmente una secuencia, una experiencia práctica que realmente te dé herramientas que vos puedas aplicar cuando vas a comprar la leche, cuando tenés que hablar con tu marido, cuando tenés que negociar con tu jefe, cuando tenés que darle alguna charla con tus hijos, cuando querés armar un proyecto. O sea, realmente que te sirva como una herramienta de tu día a día, no como una cosa maravillosa, linda, pero como alejado de vos. Por eso la frase que uso para resumir esto es que entiendo que llegó el momento de que el hermetismo trascienda al hermetismo. Y esa es la propuesta que encarno. Y el que el hermetismo trascienda al hermetismo es que sea realmente una herramienta de tu día a día, que sea tu estilo de vida. Qué bueno, porque yo soy fan, ya te digo, soy fan de todas las enseñanzas herméticas, porque yo en realidad siempre las he visto como la base de muchas de las escuelas espirituales de nuestro mundo, ¿no? Porque son muy potentes, como tú dices, hay que entenderlas, pero son muy mentales a su vez, hay que llevarlas a lo práctico. Así que me gusta muchísimo lo que estás haciendo, y me encantaría además, porque ya nos contarás, porque antes en el back office estábamos hablando y preparando un poquito el cómo contaros cositas, y Cristian me decía, es que hermetismo, o lo que yo enseño, no es solo, y ahí me gustó, no es solo Hermes Trismegisto. Entonces, cuéntanos, porque creo que hay mucha confusión entre la escuela hermética, el hermetismo, toda esta línea de comprensión de nuestro mundo, ¿no? Claro, es un poquito lo que mencionábamos, ¿verdad? Que cuando uno usa la palabra hermetismo, automáticamente se relaciona con
una cosa cerrada para pocos, vuelvo a decirte, en libros amarillos y quizás con humedad, que se trata de leer, 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 que te da mucha teoría, mucha filosofía, como a veces digo yo, te da mucha charla de café, mucha tertulia, pero cuando vos tenés que ir a hablar con tu marido, con tu mujer, de un tema que tienen que resolver, decís, ¿y cómo traigo las leyes del Kybalión ahora a esta situación? ¿Cómo aplico la ley de, no sé, de resonancia, de vibración a esta situación? ¿Cómo lo aplico? Bueno, entonces, ahí a través de lo que es mi experiencia y utilizando herramientas, mapas, brindarte claridad en tus acciones, que logres una coherencia entre lo que sentís, pensás y haces, básicamente, digamos, ¿no? A través de estrategias, aparte no solamente limitándonos a la cosa del hermetismo, sino a integrar todo lo que es hermético, y hermético en su origen era la religión original del ser humano. Eso era el hermetismo, era la religión original. Cuando dejó de ser la religión original por el mismo proceso, en ese caso podríamos decir evolutivo-involutivo, ¿no? Depende cómo se lo vea a nivel humano, pues se defragmentó en todo lo que hoy conocemos como técnicas o como cuestiones espirituales, y terminó degradándose, transformarse en lo que hoy conocemos como religiones, ¿no? Muchos de los conceptos y rituales. Pero en su base misma, el hermetismo lo que te propone, como ese mito que te dice que detrás del arco iris está la olla de oro, bueno, la olla de oro detrás de ese arco iris es que vos seas el generador de tu tiempo y de tu espacio. Tu tiempo y tu espacio. Tal cual. Así de fácil lo contamos, y a veces qué complejo. Yo te voy a invitar, Cristian, que nos des algún tip, alguna técnica que puedas ofrecer al público para que entiendan y lo llevemos, como tú dices, a lo práctico. Algo que puedan decir, ahora entiendo lo que me está diciendo, ahora lo puedo aplicar. Mira, una de las primeras cosas que uno descubre cuando tomas contacto con esta enseñanza es que si lo que se te propone es despertar tu conciencia, lo que se te propone es generar tu tiempo y espacio, surge como una pregunta. ¿Y qué entonces? ¿El tiempo y el espacio que hoy tengo en mi vida no es mío? ¿Que tengo que generar uno nuevo? ¿Qué? ¿Estoy dormido que tengo que despertar mi conciencia? O sea, son como preguntas básicas que surgen de la misma propuesta que se hace. Entonces ahí es donde, por ejemplo, para entenderlo bien, si uno ve distintas enseñanzas de distintos maestros en el tiempo, todas tienen algo en común. Y eso en común es que aprenden a diferenciar lo que es vida de existencia. Vida de existencia. Entendiendo como vida un proceso biológico y mecánico que desarrollamos, como dice la ciencia, nacemos, crecemos, nos reproducimos, etcétera, etcétera. Ahora, que de eso a esa vida haya una existencia dentro de esa vida es un paso mayor, es un gran paso, que es aplicarle conciencia a lo que estás haciendo. Para lo cual, entonces, lo primero que descubrís es que lo que podríamos llamar tu vida cotidiana, que no es más que la manifestación de tus hábitos, de todos tus hábitos, descubrís que en realidad no son más que cosas mecánicas que desarrollas, cuestiones mecánicas que tenés adquiridas, que adquiriste por cultura, que adquiriste por educación, que adquiriste porque es lo que se aprendiste en tu familia. Si hubieras nacido en la familia de la casa al lado tendrías otros hábitos y otras cuestiones, y la prueba madre de todas las cuestiones. Lo mismo que situación externa ante la que una persona se frene y no encuentra una respuesta, el vecino al lado avanza, no le es un problema. Entonces, ¿por qué de repente hay algo que a vos se te transforma en un problema, pero al de al lado no? Lo que te da la pauta entonces de que el tema no está en el problema, sino en que a vos eso se te hizo un problema. Entonces, gracias a descubrir que hay problemas en nuestra vida y que uno los puede empezar a analizar, ¿qué es lo que transforma en un problema? Es donde puedes empezar a descubrir esta cuestión mecánica en vos. Y básicamente cuando algo se te transforma en un problema es porque en vos no hay inscripto una respuesta ante esa situación. Entonces, como decir, te encontraste una situación, todos tus mecanismos automáticos van y buscan a ver cómo resuelvo esto, qué respuesta doy ante esto, y no la encuentran, porque no está escrito dentro de esta cuestión automática. Entonces, como no tienes una respuesta, se te genera un problema. Entonces, ahí va la práctica. ¿Qué es lo primero que puedes hacer como cosa práctica para descubrir esto tan simple que es descubrir que todos los que vos llamás en tu vida problemas y que a lo largo del tiempo en realidad no son problemas, sino que siempre es el mismo problema? Uno solo, no muchos, sino uno, que lo que suele hacer nada más es cambiar
de escenarios y personajes, pero que estructuralmente es el mismo problema. Y además vas a descubrir como cosa maravillosa que eso que descubrís como problema, que sería lo que podríamos llamar entonces tu punto de falla, o sea, el punto donde fallás, donde no tenés una respuesta, está asociado a sonidos, a vibraciones en vos. Mira. Que da la casualidad que cuando te encontrás con una persona que tiene tal nombre, reaccionás de una manera distinta cuando te encontrás ante una persona que tiene tal otro nombre. Y que cuando te encontrás ante nombrás vos una situación de determinada manera, es distinta si lo nombrás de otra. Bueno, esto es lo primero que uno aprende a descubrir. Porque nuestras programaciones, que sería esa parte automática, están hechas con sonidos, están hechas a través del discurso. Porque cuando nos han transmitido por cultura, por dichos, por mitos, todo eso, por cuentos, como se hacía en la antigüedad, la transmisión oral, es por palabras, por sonidos. Entonces, el primer ejercicio que yo propongo, no sé si quieras decir algo antes que entre en el ejercicio. Porque no, me parece, estoy fascinada, me encanta oírte. La verdad es que yo siempre digo que primero es el sonido también, ¿no? El sonido es el creador de todo lo que existe en nuestro mundo. Y el sonido pues va acompañado del pensamiento, del sentimiento y de todo lo que le quieras impregnar, pero me parece genial lo que estás compartiendo porque en realidad es como yo también vivo esta realidad, así que adelante, por favor, ¿qué práctica nos propones? Como dice uno de los textos herméticos más antiguos, aunque muchos desconocen el que es hermético, dice, era el logos, y el logos era Dios, y logos es palabra. El verbo, la carne, porque el verbo no es más que una palabra puesta en acción en el mundo, eso es un verbo, una palabra que se transforma en una acción. Y al principio era el logos, y logos era Dios. O sea que Dios y palabra y verbo, o sea, las acciones de tus palabras, es la manera en que encarnamos a ese Dios, digamos, ¿no? Esa divinidad en nosotros. Pero bueno, volviendo al ejercicio. Entonces, vamos allá, por favor, me tienes intrigada. Es un ejercicio que lo que, vamos a decir así, lo que los crearon, yo digo crearon, pero en realidad dentro del hermetismo no hay nada creado, ni inventado, ni de propiedad intelectual de alguien, porque el hermetismo es un conocimiento que trasciende a la persona. Simplemente uno se transforma en un mensajero de una información que está disponible, ¿se entiende? Entonces, cuando digo crearon, inventaron, es para hacer una referencia a los egipcios, una de las culturas más herméticas y con mucha información. No por nada tenían las pirámides, y lo que te voy a decir era para algo de lo que utilizaban las pirámides, ¿no? Cuando uno habla de las pirámides, las relacionas a 3 millones de cuestiones. Lo que menos se te cruza, quizás en el momento de hablar de las pirámides, es entender que las pirámides eran cámaras de resonancia, entre otras cosas. Cámaras que trabajaban con el sonido, justamente. Y es un ejercicio que se llama ejercicio REM. ¿Por qué no? O sea, eso sí, esa parte no me la pregunto, porque no tengo la menor idea, se llama ejercicio REM. Se llama así. Y a lo que te invita es que hagas una listita, ¿sí? Dividida en 2 columnas. En una columna, vamos a decirlo así, lo que sí en tu vida, y en una columna lo que no en tu vida. ¿Qué quiere decir lo que sí, lo que no? ¿Qué cosas quisiste lograr y las lograste? ¿Qué cosas quisiste lograr y no las lograste? ¿Entiendes? Sería la manera de dividir esas columnas. Ahora viene lo interesante, que es, ¿qué es lo que vas a poner en cada columna? Sonidos, nombres. Por ejemplo, me gustaba tal chico o tal chica, y le hice todo lo que quise, pero la relación no fue lo que quería. Ok, ¿cómo se llamaba? El nombre. Cuando trabajé en tal empresa, me fue maravilloso. Ok, el nombre. Cuando viví en tal ciudad, en tal domicilio, ok, el nombre. Y para las dos, para la vida de lo que sí y para la vida de lo que no. ¿Se entiende? O sea, aquellas cosas, no sé, estuve casada con tal o con cual y nos separamos porque no sé qué, listo, el nombre. Siempre el nombre. Y cuando digo el nombre, lo aclaro, no es José Pérez González de la Garza, sino como vos nombrabas a la persona, al lugar, a la ciudad. Si vos usabas un mote para eso, el mote. ¿Sí? No el nombre textual, sino como vos, como el sonido salía de tu boca al referirte a eso. Bien, te haces tu listita, ¿no? Que obviamente, de acuerdo a tus años, posiblemente de los años de quien realice el ejercicio, la listita pueda tener más o menos componentes. No es lo mismo que esto lo haga mejor una persona que tiene 20 años que una que tiene 40 o 60 o 80, digamos, ¿no? Bueno, y dependerá también de la intensidad de vida que haya aportado la persona. También, de la intensidad de las experiencias, digamos, ¿sí? Pero bueno, el chiste es que hagas tu listita teniendo eso que dijimos antes como pauta.
Una vez que hiciste tu listita viene la segunda parte del ejercicio, que ya es una parte más analítica, y es descubrir que si vos empezás, una vez que hiciste la listita, agarrás la columna de lo que sí, por ejemplo, cuando vos agarrás la columna de lo que sí y empezás a analizar los nombres, los sonidos que anotaste, vas a descubrir que en todos vas a encontrar sílabas en común. Vas a encontrar alguna sílaba en común, máximo 2, que se van a repetir sistemáticamente en todos, por lo general. Puede ser am, in, on, yang, ka, lo, ra, pero vas a encontrar que hay como una sílaba que cuando uno lo ve de esa manera encontrás una repetición que de otra manera nunca la verías. En este caso una repetición a nivel de sonido. Y lo mismo con la otra columna, con la que no. Vas a descubrir que vas a encontrar determinados sonidos que se repiten sistemáticamente. Entonces la forma más simple de hacerlo es buscarlo por cantidad, los que más se repiten, 2 y 2 en cada columna. Bien, ¿para qué te sirve todo esto? Para lo siguiente. La Kabbalah, ¿sí?, otra de las tradiciones herméticas, nos cuenta que cuando nosotros encarnamos, Dios nos regala 4 sonidos. 4 sonidos. 2 sonidos para que construyamos y 2 sonidos para que deconstruyamos. ¿Qué quiere decir esto traducido? El universo está armado en 3 capas. Ya un pequeño puente. El universo está armado en 3 capas. Lo que nosotros llamamos realidad, que es el mundo de los objetos y las cosas, ¿sí?, o sea, lo que podemos tocar, sentir, ver, bueno, etc., no es más que una decantación de otros 2 planos del universo que están por sobre eso real. Como decir, lo real no es más que lo que se filtró ya del mundo energético, o sea, nuestro mundo emocional, y de nuestro mundo sutil, o sea, nuestro mundo de las palabras y los pensamientos. O sea, el universo se arma, primero, por el nivel de la palabra, de los sonidos, el nivel de las emociones, y luego de lo que decante de eso es lo que transformamos en realidad. Por eso cuando, según la tradición cabalística, Dios nos regala 4 sonidos, es para que desde la primera capa del universo construyamos y que luego eso se densifique, ¿sí?, hacia lo real y sea lo que experimentamos en lo denso. ¿Qué suele suceder? Como nosotros, obviamente, porque en ningún lugar nos lo enseñan cuando vamos a la escuela ni en los noticieros, nunca nos enseñan que tenemos 4 sonidos y que 2 construyen y que 2 deconstruyen. Nos enseñan la historia de los próceres, la historia de los reyes, la historia de Roma, pero nunca nos enseñan de nuestra historia en la escuela. Eso es otro tema para otro encuentro. Entonces, ¿qué pasa? Como vos no sabés de estos 4 sonidos que vos tenés, pero que no sepas no quiere decir que no actúen, por eso se llama que lo hacen desde lo inconsciente, porque vos no sabés cuáles son, pero eso no quita que tengan efecto. Muchas veces vas a descubrir que cuando vos querés atraer algo a tu universo, que serían usar los sonidos de construcción, o sea, de atracción, sin saberlo usás los sonidos de deconstrucción, de alejar. Hay una inversión entonces. Entonces vos no lo sabés y cuando hablas, por ejemplo, ponle que tu sonido sea, no sé, ar, uno de los sonidos con los que atrae, ar. Y vos decís que en tu vida no querés tal cosa, y esa cosa que no querés la nombrás con la sílaba ar. Claro, en tu mundo consciente vos decís yo quiero tal cosa, pero desde lo sutil en vos, que es la capa donde armás la realidad, estás nombrando con un sonido que Dios te regaló para deconstruir algo que querés atraer. Contradicción, choque, nunca lo vas a conseguir. El estado al revés. Vos no querés algo en tu universo, pero lo nombrás con sílabas que atraen a tu universo, que polarizan. Y vos no lo querés, y siempre está, y siempre está. ¿Por qué? Porque lo estás atrayendo con un sonido que, como opera desde una capa de mayor poder que lo real, que sería este mundo de las palabras y los sonidos, te viene llegando. Entonces, ¿para qué te sirve este ejercicio? Para aprender lo que voy a decir parece básico, pero es aprender a hablar, aprender a nombrar conscientemente. Que cuando vos quieras algo en tu vida, eso que vos querés lo aprendas a nombrar con tus sonidos que construyen, que atraen. Y que cuando vos no quieras algo en tu vida, lo puedas nombrar con los sonidos que deconstruyen, que alejan, que repelen. ¿Se entiende? Esto es lo que te permite el ejercicio. Me parece fantástico.
la practicidad. Y espero que a todos los oyentes les encante porque yo voy a hacerlo. Voy a ponerme a hacer. Ya te contaré, Cristian, ya te contaré porque me parece una herramienta. Porque esta aclaración que termino de hacer, porque yo, como esto lo he contado varias veces, ya conozco las preguntas que suelen surgir, acuérdense de algo. Si de repente vos querés algo en tu vida y no eso que vos querés pareciera que no contiene un sonido con lo cual tendrías que atraerlo, la gramática, la historia oculta de la gramática viene a nuestra ayuda. La historia oculta de la gramática es que el motivo por el cual se han creado los sinónimos, los antónimos y los parónimos es para que una misma cosa la podamos nombrar de distintas maneras. Vos podés decir casa, hogar, habitación, edificio, o sea, estás refiriendo a tu mismo objeto de distintas maneras. Entonces, tendrás que aprender a encontrar cuál es la mejor manera de nombrar eso que querés de acuerdo al sonido. ¿Se entiende? Este sería el ejercicio. Es la primera parte. Esto, no por nombrar bien quiere decir que ya lo vas a densificar. Hay mucho más. Pero de verdad sirve para algo, creo. Qué bueno, Cristian. Mil gracias por esta práctica, porque me creo que aquí vamos a sacarle todos provecho. Ahora, me gustaría darle pie, porque Cristian, uno de los eventos que ha generado es digamos, las jornadas online de hermetismo y espiritualidad. Ya el año pasado se hicieron por primera vez y este año estamos en las segundas jornadas que van a ser el 9 y el 10 de septiembre para todo el planeta a través del canal de YouTube de la Caja de Pandora, que es Las Cajas de Pandora. Os lo pondré en el enlace abajo para que lo podáis seguir 9 y 10. De hecho, desde Mundo Pránico estaremos participando, estaré yo, creo que es el sábado, y Endika estará también haciendo una ponencia, así que estaremos presentes desde Mundo Pránico en este evento. Y me gustaría que contaras un poco por qué este evento y a quién dirigimos este evento. Bueno, primero que todo, gracias por abrir el espacio para nombrarlo. Como bien decía, esta es la segunda jornada, ya hace un tiempito atrás hicimos la primera, fueron casi 24 horas de transmisión en directo, aquella vez la hicimos en un solo día de corrido, creo que yo estuve desde las 6 de la mañana hasta como las 10, 11 de la noche presentando un video tras otro en todos los videos, ahora ya un poquito más organizado, lo hacemos en 2 días después de la experiencia anterior, donde en esta ocasión vamos a ver 27 conferencistas, la vez pasada creo que habíamos 25 o algo así. Y antes de entrar entonces un poquito más de detalle, ¿por qué y para qué, digamos, ¿no? ¿Y a quién va dirigido? Que preguntaba. Correcto. Yo te contaba en un momento, y creo que vos también lo mencionaste, que una de las cuestiones a las que yo hago, porque aprendo de eso, no es por nada, sino porque aprendo, es generar espacios para que otros encuentren en ese espacio una oportunidad para desarrollar su transformación personal. Yo muchas veces digo, y cuando me dicen, ¿y qué sos? Porque yo soy un hacedor de espacios. Ahora, lo que después el otro deje de hacer con el espacio es otro tema, digamos. Me gusta. Voy a ponerte así cuando pondremos Cristian Ceballos, hacedor de espacios. Porque yo creo que es muy importante esto. Porque son espacios mentales, cognitivos, espacios emocionales, espacios que yo siempre lo uso ese término, ¿no? Todo depende de dónde está tu espacio mental y de cómo es la comprensión de tu realidad, ¿no? Qué bueno. Sí, ahora que decíamos que uno la apuesta de todo lo que yo diga o esté bajo de lo que yo haga, total disponibilidad para su uso. Es para ser compartido, digamos. Ahí nos no para ser apropiado. No para hacerlo más hermético, ¿no? Exactamente. Es para que le aporte a la humanidad, ¿sí? Bueno, y como decíamos, una de la olla del arco iris de 3 desarrolladores es generar tu tiempo y tu espacio. Entonces, transformarte en un hacedor de espacios y transformarte, por ende, en un hacedor de tiempos está muy relacionado a esto que veíamos de ser tu creador de tu tiempo y tu espacio. Así que, desde lo particular, yo te podría decir, yo lo hago porque aprendo al hacer esto. Además de que conozco gente, uno hace alianzas, oportunidades mutuas que se presentan para aprovechar, para crecer. O sea, es un universo en expansión cuando uno realiza estas tareas. Y después, ¿a quién está dirigido? Pues realmente al que quiera escucharlo. Porque por lo general, ¿quiénes queremos escuchar esto? Y los que en nuestra vida cotidiana encontramos
preguntas que no tienen respuestas, hoy, ayer o en algún momento. Y como no tienen respuesta a través de la cuestión tradicional, porque no las encontramos a respuesta ni en los libros, ni en la escuela, ni que en nuestra familia muestre una charla con nosotros, o en los cafés con los amigos, como a lo mejor no encontramos esa respuesta, bueno, abrir este espacio con estos temas que tienen que ver con el hermetismo y la espiritualidad, son al fin y al cabo un lugar en donde de pronto te encuentres con la respuesta a esa pregunta que hace mucho tenías, que seguramente te ayuda a hacerte más preguntas, cosa que es muy interesante. Es lo sano, ¿no? Cuando uno no se pregunta, cuidado lo que está pasando. Las preguntas abren, las respuestas encierran. Entonces, si la mejor manera de responder una pregunta es que de esa respuesta se abran más preguntas. Entonces, porque al fin y al cabo, yo estoy seguro que cada uno de nosotros que hacemos esto, cuando nos conectamos con esto que hacemos, fue gracias a habernos hecho una pregunta. Porque todo inicia con una pregunta siempre. Porque la pregunta es sinónimo de que no estás completo, de que no estás a gusto con lo cotidiano, de que hay algo que querés, algo que en tu vida no alcanza con el nacer, crecer, reproducirte, ir a trabajar mecánicamente. Entonces, como eso no te termina de cerrar, de alguna manera, y uno percibe, vislumbra que tiene que haber algo detrás de esa matrix, detrás de ese velo, ¿sí? Entonces, bueno, siempre es una pregunta. Así que, bueno, esto está dirigido entonces, como digo, a todos aquellos que somos curiosos, de que no tenemos las respuestas, que no lo sabemos todo, y que siempre encontramos en la comunicación con un otro la oportunidad de seguir aprendiendo. Entonces, esa es la cuestión. Y ahora 27 de estos curiosos, entre los cuales estás vos, estoy yo también, bueno, vamos a estar compartiendo nuestras experiencias a través de distintas charlas en esta segunda jornada, que ojalá, bueno, a la gente le guste participar. O sea, es un evento online, es gratuito. Si uno le pusiera un precio en dinero y vos tuvieras que pagar por un congreso como esto, realmente sería incalculable. 27 personas que estamos brindando cada uno un tiempo y un espacio para compartir, porque entendemos todo lo que implica también. O sea, las ganancias no solo están en dinero, digamos, ¿no? O sea, es una energía, es una vía. La ganancia está en la conciencia que juntos, que al final, teniendo en cuenta que todos somos uno, ¿no? Es el compartir abierta y disponiblemente, ¿no? El hacer disponible comprensiones y espacios, ¿no? Que cada uno de nosotros hemos creado. Qué bueno, Cristian. ¿Y algún mensaje así que quisieras dar al colectivo, así cortito ya para ir cerrando? Claro. Mira, estamos en un momento histórico. Realmente estamos en un momento histórico. Y lo digo literalmente. O sea, como raza humana, cuando hablo de raza humana, en uno de los puntos vos mencionabas esto de las conferencias del origen oculto del ser humano, que yo ya he brindado y quizás en algún momento las vuelva a abrir esas conferencias. Una de las cosas que pongo en juego es que nuestro origen como raza humana es muchísimo anterior a lo que creemos, a lo que la ciencia nos dice, y que inclusive trasciende este planeta, ¿sí? Como raza humana. Y como raza humana estamos en un momento histórico donde estamos ante la oportunidad de lograr algo que en esa historia que se remonta a los principios del tiempo aún no se ha logrado. Así que mirá qué clase de momento histórico. ¿Y cuál es ese momento histórico? El de dar un salto cuántico consciente, evolutivo, conjuntamente con nuestra madre tierra. O sea, no solamente como persona individual, sino como conjunto. La tierra, nuestra Pachamama, nuestra casita, es un ser tan consciente como nosotros. Y nos alquila la casa, digamos, ¿no? Nos alquila su tierra. Cada tanto tiempo revisa el contrato de alquiler. ¿Sí? Cada tanto, eso se llaman ciclos. Cada tanto tiempo revisa el contrato de alquiler y mira, a ver estos muchachos inquilinos que están ahora acá, ¿están haciendo lo que tienen que hacer o están destruyendo, matándose entre ellos? Bueno, etcétera. Todo es muy simple. Si la tierra evalúa que el contrato de alquiler no está cumplido, es muy fácil. Desaloja. ¿Cómo desaloja? Como lo hace la tierra, con sacudones. Históricamente hay momentos donde han pasado determinadas cosas que nosotros llamamos catástrofes a nivel histórico que producen limpiezas. La tierra lo llama que no renovó el contrato, no lo llama catástrofe, digamos, pero bueno. Bueno, yo no sé ni si renovar o no renovar contrato lo va a llamar tampoco, pero si más no, pone orden y reequilibra las estructuras.
Algo hace. Bueno, estamos en ese tiempo, estamos en ese momento histórico ahora. Estamos entrando, para quienes siguen quizás un poco estos temas, recordarán que del 2012 se empezó a hablar del tiempo en no tiempo y que las profecías y que no... Bueno, es que hay todo un periodo del 2012 al 2032, 33, que es la parte evaluativa de ese contrato. Entonces, todo lo que hagamos durante este periodo de tiempo que estoy nombrando, lo que hagamos como individuo y como colectivo, como conjunto, va a incidir en si hay una renovación de contrato, cómo la hay, o si no la hay, y cómo no la hay, digamos. Entonces, estamos en un momento histórico. Básicamente, entonces, ¿cuál es el mensaje? Ya. Todos estamos en un mismo barco. Y si todos estamos en un mismo barco, como digo, vos podés ser el mejor mago del mundo, el mejor hermetista, el mejor no sé qué. Pero si se te hunde el barco, también se te hunde a vos el barco en donde estás. Porque, salvo que te quedes flotando en una burbuja en el medio de la nada, si el lugar físico que es nuestra tierra donde estamos no está, ¿se entiende? Entonces, muchas veces se confunde, es que no hay lugar, es que muchas veces se confunde que como uno en todas estas enseñanzas trabaja desde lo personal y la transformación personal, ¿sí? Se cree que todo es eso, y como vos sos el generador de tu realidad, es lo que yo hago. Sin embargo, ese es el 50% del trabajo. El otro 50% del trabajo es tu interacción con el mundo que te rodea. Porque cuando vos interactúas con vos y pasás a interactuar con el mundo que te rodea, recién tomás contacto con el prójimo. No con lo que vos proyectás hacia afuera, que no es el prójimo, sino que es tu proyección representada en el otro. Entonces no es el prójimo, es una extensión de tu proyección interna. Cuando vos le pones un corte a lo que vos entonces estás emitiendo hacia afuera, tomás contacto con el prójimo. Y en ese contacto con el prójimo es donde hay que construir algo que trascienda lo personal y lo grupal. Es un nuevo foco, es un nuevo despertar. Entonces, bueno, estamos en tiempo de esto. Si elegimos encarnar en este tiempo, porque de alguna manera somos responsables en lo particular y en lo grupal de todo este momento histórico. Entonces, hay que hacerse cargo de eso. Me tengo que hacer cargo yo y cada uno se tiene que hacer cargo. Así que bueno, un poquito el mensaje para cerrar es esto. Aprovechemos el momento histórico, hagamos lo que realmente hay que hacer, y la mejor manera de agradecer esta enseñanza es compartir. Así que compartamos nuestras experiencias porque ese es el mejor aprendizaje. Así que bueno, Qué en bueno. parte... Qué bueno, porque así es como nosotros pensamos, como yo personalmente pienso, y en Mundo Pránico es lo que hacemos, compartir y ofrecer herramientas siempre que podemos y siempre que se nos dispone la oportunidad y el espacio. Así que, Cristian, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Espero que podamos seguir colaborando, ya veremos y hablaremos en el back office del cómo, pero me ha parecido realmente un placer y un honor poder participar de las segundas jornadas de Hermetismo y Espiritualidad y además de tenerte con nosotros en Mundo Pránico. Muchísimas gracias. A vos las gracias y realmente, bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Un gran saludo para todos. Un placer.